Hola, hola. Qué gusto poder estar esta semana más con ustedes en su podcast Soy Mamá y Ahora qué. Este es el episodio número 9 de la temporada número 2. Y te quiero preguntar cómo te fue la semana pasada en tus esfuerzos de adquirir y transmitir disciplina a tus hijos, de acuerdo a lo que hablamos en el episodio número 8. Espero que bien, espero que no te des por vencido, vencida. Cada uno de ustedes tendrá su propio ritmo. No todo va a ser de un día para otro, de una semana para otro, pero ánimo, vale la pena adquirir y transmitir disciplina a tus hijos. Como siempre, te recuerdo que estoy disponible por redes sociales para leer tus mensajes y responderte cuando me escribas. Y también me encanta que si las personas se quieren acercar a mí y comentarme algo al respecto, con mucho gusto los puedo escuchar y me van a ser muy valiosos sus comentarios. También quiero aprovechar el día de hoy para dar una gratitud muy especial a todas las abuelitas que me escuchan fielmente cada semana. Yo me siento nerviosa porque ellas tienen mucha más experiencia que yo, pero me anima mucho que ellas, con toda la experiencia que tienen, me digan que siguen aprendiendo al escuchar estos programas. Ustedes son una bendición para mí. Yo sigo aprendiendo también mucho de ustedes. Yo aún no soy abuela y todo lo que ustedes me platican de las experiencias con sus nietos lo guardo en mi corazón y en mi mente, como decíamos en episodios pasados, para cuando llegue ese momento poder usar el aprendizaje guardado. Así es que muchas gracias a todas las abuelitas en especial el día de hoy. Bueno, desde el primer episodio de la primera temporada, yo dejé muy claro que este no es un podcast cristiano per se. Es decir, no es mi intención tomar pasajes de la Escritura y exponerlos aquí de una manera doctrinal teológica, pero sí es un podcast de una mamá cristiana que toma los pasajes de la Biblia y cuando los entiende, los aplica y decide vivirlos y exponerlos cuando los demás los ven aplicados a mi propia vida. Entonces mis consejos están totalmente impregnados de mi aprendizaje y de mi comunión con Dios y con su palabra. Si tú no eres una persona cristiana, definitivamente puedes beneficiarte de todo lo que aquí comentamos porque son consejos basados en lo que el autor de la vida y el creador de la familia me ha enseñado directamente a mí. Pero mientras no seas una hija de Dios o un hijo de Dios, no podrás realmente disfrutar y experimentar la totalidad de los beneficios de la guía del Espíritu Santo para la crianza y para la educación de tus hijos. Así es que en este episodio en particular, mi tema sí será totalmente enfocado a nuestra relación con Dios, por lo que si tú aún no tienes una relación personal con Cristo como tu Salvador personal, con todo mi corazón te invito a que sigas escuchando y que cada vez que yo hable de que tus hijos necesitan, lo entiendas como que es algo que tú necesitas primero tener para poderlo compartir con tus hijos. Así es que el gran consejo de esta semana es: guíalos a los pies de Cristo y establece las bases para que ellos tengan una relación íntima y directa con Dios. Quiero decirlo otra vez. Guíalos a los pies de Cristo y establece las bases para que ellos tengan una relación íntima, directa y personal con Dios. Quiero agregar el personal. Bueno, dice la Biblia que Cristo siempre está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y le abre la puerta, Él entrará y establecerá una relación y una comunión tan cerca como esa persona quiera. No importa la edad, la condición ni el pasado, Cristo siempre está disponible y deseoso de ser tu Salvador. La razón por la que este tema en esta sección está establecido en esta sección de niños pequeños es porque lo mejor que podemos hacer por nutrir el corazón de nuestros hijos es presentarles a Jesús como su Salvador y enseñarlos a conocerlo
y a tener una relación personal con Él tan pronto y como ellos lo puedan entender, lo cual es por lo general a partir de los 5 años de edad, aunque en cada caso es diferente y definitivamente no es como que haya una prisa y un peligro, pero sí es definitivamente en la primera infancia el mejor momento para hacerlo. Pero si tus hijos ya son mayores y aún no han establecido esa relación con Cristo como su Salvador, entonces el mejor tiempo se convierte en el día de hoy. El mensaje de salvación es muy sencillo de explicar. A veces no es tan sencillo de entender y mucho menos sencillo de aceptar o de creer para algunas personas. Es difícil de creer que alguien te dé algo tan valioso sin que tú le des algo a cambio. Los humanos por lo general no tendemos a ser así y por eso batallamos para entenderlo, pero Dios sí es así. Nosotros, toda la humanidad, somos pecadores por pensamiento, por acción y por omisión. Y nuestro pecado nos aleja de Dios porque Él es santo y no puede convivir con el pecado. Entonces Dios proveyó de la única persona santa que podía pagar con su sangre el precio de nuestro pecado y de esa manera presentarnos delante de Dios limpios y sin mancha por su sangre. Y esa persona fue Jesucristo. Pero Dios no nos obliga a hacerlo. Dios nos ofrece. Él quiere que seamos nosotros los que reconozcamos que somos pecadores y le pidamos a Cristo que nos limpie con su sangre para poder tener una comunión directa con Dios. Cuando una persona, tú, yo, tu hijo, tu hija, quien sea, reconoce sus pecados y le pide a Cristo Jesús que sea su Salvador, Cristo viene inmediatamente a hacer eso. Y recibimos además el Espíritu Santo de Dios que mora permanentemente en nuestra vida para que Él sea nuestro guía y nuestro consolador, porque esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Así que si tú no has tomado esta decisión y entiendes todo esto que ya te platiqué y lo crees, lo único que tienes que hacer es decirle a Jesucristo: Jesús, reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Perdóname, sálvame con tu sangre preciosa. Te lo pido en el nombre de ese sacrificio que hiciste por mí, que lo acepto de una vez y para siempre. Dios es el único Padre que siempre, siempre está con sus hijos y que siempre, siempre podrá estar con los tuyos si ellos son sus hijos. Y sabes, no puedo pensar en una nutrición emocional mayor que el hecho de que tus hijos sepan que siempre, siempre, siempre Dios está con ellos, guiándolos, cuidándolos y usándolos por su gloria. Aun cuando no estés tú, Él siempre va a estar. A continuación, vamos a ver qué tal sale esto. Quiero compartir contigo la experiencia de salvación de mis hijos directamente de su boca y cómo es que esa experiencia ha sido trascendente en sus vidas. Los invité a que vinieran a platicar, pero no preparamos, no me dijeron, no sé lo que van a decir. Voy a estar igual que ustedes de espectadora, pero seguramente sus relatos, en algunos de ellos no vamos a ser nosotros, sus padres, los que lo hicimos, aunque ese es nuestro privilegio y seguramente estuvimos ahí al pendiente de eso. Lo importante es que tus hijos hayan entendido el mensaje, hayan tomado una decisión y hayan iniciado esa relación con Dios. A partir de ese momento y por los próximos años, tú, papá, mamá, van a ser la mejor fuente, tanto con sus palabras como con su ejemplo, de lo que el Padre Celestial puede ser y hacer en la vida de ellos. Pero de eso ya vamos a hablar más tarde. Por ahora, les agradezco a Annie
a Caleb y a Amanda que estén aquí conmigo y que comparta su testimonio de salvación con ustedes. Y les voy a hacer 2 preguntas básicamente a cada uno de ustedes y vamos a contestarlas los 3 la primera y luego los 3 la segunda. Así es que así va a estar más o menos la cosa. Y les voy a decir la pregunta, las 2 preguntas, y luego les voy a ceder el micrófono a cada uno de ustedes. La pregunta número 1 es, comparte con nosotros cómo fue que entendiste el mensaje de salvación. No olvides mencionar la edad que tenías y cualquier otro detalle relevante para el tema del día de hoy. Bueno, para mí es una experiencia un poco extraña, por decirlo de alguna manera, porque por muchos años yo mentí al respecto porque me daba vergüenza la manera en que lo había reconocido, valga la ironía. Porque si bien no es algo de qué avergonzarse, yo recuerdo muy claro estar en una clase de los más pequeños o una de los niños más pequeños en la iglesia, niños de 4, 5, 6 años. Y recuerdo que está la maestra dando la clase y entonces empieza a hablar del libro de la vida, empieza a decirnos que los que han aceptado a Cristo en su corazón, sus nombres están escritos en el libro de la vida y que entonces cuando mueran van a estar con Dios. Obviamente muchos de esos conceptos para un niño promedio son muy fuertes, pero para una niña que ha crecido desde pañales en la iglesia, son conceptos con los que ya estás muy familiarizado. Recuerdo que yo dije, yo no me acuerdo haber hecho eso nunca. No tengo nada que hacer, pero como soy bastante, aunque no lo parezca, tímida para cierto tipo de cosas, de pronto empiezo a ver que mis amiguitas, que son un año mayor que yo, todas empiezan a levantar sus manos. A ver, ¿y tú cómo lo hiciste? Con mi papá. ¿Tú cómo lo hiciste con mi mamá? ¿Tú cómo lo hiciste con mi maestra? Entonces, pues ahí está Ani. ¿Cómo voy a dejar que la maestra se dé cuenta que yo, la hija del pastor, aunque no recuerdo si mi papá ya era pastor o no, pero la nieta del pastor, si acaso, todavía no tengo a Cristo en mi corazón, no puedo permitir que su imagen se manche. Entonces, levanté mi mano y tan, como si nada hubiera pasado, ya todos creen que yo ya soy salva, listo. Pero yo sabía que había dicho una mentira. Yo sabía que no había hecho esa oración. Y en esa clase la maestra explicó muy claramente el mensaje, claramente para una niña de 5 años. Entonces yo sabía que yo tenía que hacer esa oración por si yo quería estar con Jesús, porque Él había muerto por mí. Entonces, no me acuerdo si ese día en la tarde, al día siguiente, o un día en esa misma semana, estoy en casa de mi abuelita y por algún motivo mi abuelita tiene que salir. Estaba la señora que le ayuda, entonces no me dejó sola, pero como si estuviera sola en la casa por unos 5 minutos. Entonces, en la desidia, en el temor, en el miedo, ¿cómo va a ser esta mi manera? Pero dije, no puedo pasar porque si yo me muero mañana, yo sé que no tengo a Cristo en mi corazón. Antes no sabía, pero ahora sí. Entonces, corrí a uno de los cuartos más alejados en casa de mis abuelos. Me senté en una silla y le dije a Dios, perdóname porque dije esta mentira, perdóname porque no lo había hecho antes, quiero que vengas a mi corazón, quiero que seas mi Dios. Y después de eso escuché que venía el carro de mi abuelita, entonces córrele de regreso a la cocina para que nadie se dé cuenta de lo que acaba de pasar, porque qué vergüenza que esta sea tu manera, ¿no? Años más adelante, en unas escuelitas bíblicas, en una de las misiones, recuerdo que misma situación, se presenta el plan de salvación y levanto mi mano. Y yo, a partir de ese momento, empiezo a decir que ahí acepté a Cristo. Aunque realmente recuerdo que levanté mi mano, mas no recuerdo nada de lo que pasó después de eso. ¿Qué edad tendría? No lo sé. Tal vez 4 o 5 años. Mis papás me lo dijeron desde bebé tal vez, pero no recuerdo un momento claro, aunque sé que ellos sí lo recuerdan. Entonces, mi aprendizaje de mi experiencia de salvación termina siendo, tal vez mi papá me lo había explicado previamente y yo simplemente estaba muy niña para recordarlo, para entenderlo o algo por el estilo. Y muchas veces a los niños les enseñamos las respuestas correctas,
Y si le preguntas, ¿ya tienes a Cristo en tu corazón? Van a decir que sí, porque todos sus amigos dicen que sí, pero hay que rascarle un poquito más para estar seguros, ¿no? Qué impactante realmente, y te agradezco mucho tu sinceridad, preciosa, porque digo, no debe de ser fácil, pero a la vez creo que es tremendamente valioso lo que tú acabas de decir, porque a veces eso es lo que pasa. Los niños que crecen en un ambiente cristiano se aprenden las respuestas, pero como padres necesitamos tomar el tiempo, la precaución de confirmar que realmente esas respuestas vengan de su corazón y no solo de su mente. Entonces, si tú estás con hijos en estas edades, por favor, no pierdas la oportunidad de confirmar, de darles la opción y de hacerles sentir a tus hijos que no pasa nada si no han tomado esto, si no lo recuerdan, si no ha sido algo muy intenso en sus vidas. Lo importante es que lo hagan y que una vez y para siempre es esta decisión. Bueno, pues yo tengo dos momentos y aunque yo sé que la salvación es de una vez para siempre, tengo dos momentos muy marcados porque la primera vez yo tenía como 5 años y recuerdo mucho, pero al mismo tiempo no estoy súper bien segura de la fecha o X mil cosas, ¿no? Pero yo estoy segura de que ese momento fue donde yo tomé mi decisión de pedirle a Cristo que entrara en mi corazón. Y pues simplemente estábamos dormidas mi hermana y yo. Bueno, no estábamos dormidas, estábamos acostadas mi hermana y yo, que toda la vida hemos compartido cuarto. Y mi hermana me preguntó como, oye, ¿tú ya eres salva o ya tienes a Cristo en tu corazón? Y yo así como, ¿y qué es eso? Yo tenía como 5 años, entonces pues todavía apenas estaba entendiendo. Digo, ya llevaba todos mis 5 años en la iglesia, gracias a Dios, ya que crecí en una familia cristiana, y conocía lo que era Cristo. O sea, yo sabía quién era Él, yo sabía sus historias, yo sabía muchas cosas, pero pues nunca lo había pues tomado esa decisión. Entonces cuando mi hermana me pregunta eso, yo así como, ¿qué es esto? Y entonces ya mi hermana me platica, ¿no? Me dice, no, pues es que Cristo vino al mundo, vivió, no pecó, Él murió, resucitó y pues todo esto es para que tú puedas ser salva e ir al cielo. Entonces yo en ese momento tomé esa decisión, dije, no, pues yo quiero recibir esa salvación, ¿no? Yo quiero recibir que a Cristo en mi corazón. Y luego, cuando tenía como 8 años, mi papá, tomando el privilegio del que les comenta mi mamá en el episodio, pues me pregunta, me dice, oye, yo creo que tú ya lo has hecho, porque pues tienes 8 años dentro de la iglesia y demás, pero yo, pues no está de más, o yo quiero como confirmar o de que estar seguro contigo de que ya tienes a Cristo en tu corazón. Entonces él me pregunta y yo le digo, pues yo lo hice cuando yo tenía 5 años, yo estoy segura de que en ese momento recibí a Cristo. Y le dije, pero pues si quieres oramos y como si fuera una confirmación, pues más para él, para que él estuviera seguro que para mí, porque yo estaba muy segura de mi conversión. Y entonces pues ya esa fue también como otra vez en la que lo hice ya más consciente como de la fecha, del lugar, de todo más como realmente lo que la gente luego pregunta. Pero si a mí me preguntan en qué momento fuiste salva, yo estoy convencida de que a los 5 años yo ya había entendido pues la diferencia entre el bien y el mal y lo que a Dios le agrada y a Dios no le agrada. Y entonces pues yo acepté a Cristo a los 5 años. Después a los 8 le confirmé a mi papá que ya lo había hecho. Bueno, y tenemos el privilegio, y quiero realmente decir que estoy agradecida con Caleb de que lo podemos escuchar en este programa, porque si ustedes se han dado cuenta, no es muy fácil convencerlo de que esté aquí. Él está más bien detrás de micrófonos y detrás de cámaras, pero no había nadie que pudiera ocupar este lugar y él, gustoso, quiero decir, aceptó. Entonces, a ver, Caleb, comparte con nosotros. La primera pregunta es, ¿cómo entendiste el mensaje de salvación? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Con quién fue? Menciona detalles de ese tipo, tu edad y cualquier otro detalle relevante que para ti haya sido, que esté clavado con ese recuerdo de tu experiencia de salvación. Bueno, creo que ya lo habían mencionado en un programa anterior. Mi primera decisión, digámoslo así, fue cuando a mi hermana mayor, mi papá le estaba explicando el plan de salvación. Estábamos, pues para entrar ella a la primaria, yo entraba al kinder y pues yo estaba algunos minutos más en el carro con mi papá después de que Annie entraba a la primaria.
para yo entrar al kinder. Entonces mi papá estaba platicando con Ani sobre eso y cuando Ani se va, yo le digo a mi papá, oye, pues yo estaba escuchando eso y pues yo quiero ir al cielo, eh, yo no tengo a Dios en mi corazón. Y pues para mi papá fue una sorpresa porque él estaba hablando con mi hermana mayor y fui yo el que le dije, oye, pues yo quiero eso. Ahora, pues fue una edad muy pequeño, estaba en el kinder. Eh, digamos que después creo que tuve una segunda eh, momento en el culto infantil, yo creo que aproximadamente a los 10 años, en el que también dije, oye, pues yo no sé, que pues también no comprendía en su totalidad qué significaba. Y platiqué con una prima que era maestra y le dije, oye, yo no sé si, o sea, realmente estaba 100% consciente, etcétera, pues quiero estar seguro. Y ya pues tuvimos ahí una oración en la que pues nada más de confirmación o de seguridad. Realmente pues seguía siendo un niño y, y esa fue digamos, la segunda conversión o confirmación, más bien. Si estás en el caso de que tus hijos sean pequeños y están en la edad de ya tomar esta decisión, me alegro mucho y te animo a que estés pendiente del momento oportuno para presentarles el mensaje de salvación o confirmar que ellos ya hayan tomado esta decisión. Si tus hijos aún son todavía más pequeños y no pueden entender la diferencia entre el bien y el mal aún, entonces no te preocupes, pero prepárate y comienza a fortalecer tu propia relación con Dios para que puedas ser un buen ejemplo. Pero si estás en el caso de que tus hijos ya son mayores y ya tienen una relación personal con Cristo como su Salvador, entonces te invito a que escuches la respuesta a la segunda pregunta que les hice a mis hijos, porque al igual que muchas otras cosas van cambiando conforme nuestros hijos crecen, su relación con Dios también debe de ir cambiando. Así es que te recuerdo la segunda pregunta y luego vamos a escuchar lo que cada uno de ellos tiene que decir al respecto. Dice, ¿cómo fue que entendiste que tu relación con Dios debía pasar al siguiente nivel? En el que ya no sería el Dios de tus padres, el que ellos te enseñaban y al que ellos te dirigían, sino tu Dios directo y personal. Y bueno, Chapis, contéstame entonces ahora nuestra siguiente pregunta, que es, ¿cómo fue que entendiste que tu relación con Dios debía pasar al siguiente nivel, en el que ya no sería el Dios de tus padres, el que ellos te enseñaban, te guiaban, te instruían, te dirigían, intercedían de cierta forma, sino tu Dios directo y personal? Bueno, para mí esta es una respuesta en 3 partes, porque al menos a como yo lo recuerdo, hay 3 momentos en mi vida que empezaron a ser, tal vez 4, que empezaron a hacer que Dios fuera un poquito más real en mi vida. El primero, cuando yo era niña, yo recuerdo perfectamente el mismo dilema que Amanda. No sé, crecí en un hogar cristiano, ¿será que sí, será que no? ¿Cómo puedo dar evidencia de? Y poco después de eso, en una clase de culto infantil, el entonces director nos platica una experiencia personal en donde cuando él quiere pecar, se vienen versículos de la Biblia a su mente y entonces lo detienen. Entonces, no sé, tal vez yo tendría unos 11 o 12 años. Una semana después de eso o en esa semana, yo estoy discutiendo con mis papás, estoy peleando, estoy diciendo, no, es que esto no es justo o lo que sea. Y me viene, hijos, obedecen el Señor a vuestros padres en todo, porque esto es justo. Y yo dije, wow, la regué. Y en ese momento fui a pedirle perdón a mis papás y confirmé que el Espíritu Santo sí existía. Luego, cuando entro al grupo de intermedios de la iglesia, yo lo defino como el momento en el que decidí que la iglesia en la que había crecido no era solo la iglesia de mis papás o mis abuelos, sino mi iglesia. Resulta ser que empiezo a involucrarme, empezamos a servir, me empieza a importar que la gente asista, poder crecer en comunidad, y entonces fue una etapa muy linda en mi desarrollo de pertenencia en la iglesia.
Posteriormente, yo creía, pues era súper activa y el activismo me hacía creer que yo estaba en el mejor nivel espiritual que podía. Y llegó a los jóvenes y entonces empezamos otra vez a crecer, desarrollarnos, trabajar en jóvenes, activarte, vamos a hacer actividades, vamos a hacer muchas cosas. Y resulta que por ahí yo creo que 2013 yo entro a los jóvenes, 2014 por ese rumbo, uno de los consejeros se le ocurre la idea de preguntarnos en público, llevar estadística de cuántos capítulos leemos por semana. Y bolas, se dan cuenta todo el mundo que yo no leo capítulos de la Biblia, leo uno, cuando mucho dos. Entonces, en ese momento dije, tengo que leer porque ¿qué van a decir las personas? Para este momento se habrán dado cuenta que muchas veces me importa la opinión, aunque trabajo en que la opinión más importante sea la de Dios. Entonces empiezo a leer cada vez más, y obviamente, sea la motivación que sea, leer la Biblia tiene un impacto en tu vida y empiezas a cambiar. Un par de años más tarde, por ahí del 2015 o 2016, se presenta una situación complicada en mi vida y yo le digo a Dios, vamos a hacer un trato. Si tú resuelves esto, sea como sea, en un mes, de aquí a mi cumpleaños, enero, yo voy a leer la Biblia todos los días, sin falta. Ya no me voy a hacer mensa diciendo los domingos no cuenta porque fui a la iglesia, sino voy a leer la Biblia todos los días. Para final de mes realmente el problema, si estaba resuelto o no estaba resuelto, era lo menos importante. Yo había desarrollado un hábito de lectura que me acompañó desde ese momento, ¿no? Y finalmente, pues toda esa época empecé a entender, leer. Primero leía por leer, luego empecé a buscar cuál era la voluntad de Dios. Durante pandemia descubrí los podcasts precisamente. Descubrí que podía escuchar predicaciones y temas para gente de mi grupo sociocultural, programas, podcast, etcétera, para jóvenes cristianas con tiempo en la vida cristiana. Entonces, ese fue otro momento en donde me fortalecí y empecé a buscar a Dios como mi Dios. También en la prepa, un maestro nos retó y nos decía que nosotros creíamos en lo que nuestros papás habían enseñado. Entonces, no teníamos criterio propio. Y yo estaba tan convencida del cristianismo que dije, no puedo permitir que alguien diga eso de mí. Tengo que leer la Biblia todos los días. Tengo que leerla completa más de una vez. Tengo que vivir esto para poder con mi vida demostrarle a las personas que el cristianismo, que esto que yo creo, más allá de una religión, es real y hace un cambio en tu vida. Y finalmente puedo hablar de cuando me casé. Al casarme, mi esposo se congregaba en otra iglesia de la misma doctrina y se tomó la decisión de que nos pasáramos a congregar en aquel lugar. Entonces viene una prueba de decir, ¿vas a la iglesia por tus amigos, por tu familia, por tu costumbre? ¿O vas a la iglesia porque estás convencida de que esa es la voluntad de Dios? Y voy a ser muy honesta, en ocasiones es mi esposo el que me levanta para llegar a tiempo, pero es una bendición tener la oportunidad de probar y probarme a mí misma la profundidad de mis convicciones, a pesar de las circunstancias, a pesar de los sentimientos, a pesar de todo, y la profundidad en la que puedo confiar que Dios tiene un plan detrás de todo, en la que puedo pensar que a Dios no se le escapan los detalles y que a Dios le importo. Entonces, esa, en resumen, es mi experiencia de cómo fui desarrollando una relación personal directa uno a uno con Dios. Y espero les sirva mi testimonio. La pregunta número 2 es, ¿cómo fue que entendiste que tu relación con Dios debía pasar al siguiente nivel, en el que ya no sería el Dios de tus padres, el que ellos te enseñaban y al que ellos te dirigían, sino directa y personalmente tu Dios?
Pues yo creo que esta pregunta está un poco difícil y como compleja de aterrizar, pero yo tengo muy clara una vez en la que, digo, yo creo que a lo mejor, no sé si todos, pero yo creo que es algo común que después de que ya aceptas a Cristo y sobre todo cuando lo haces en una edad pues tan pequeña como me tocó a mí, luego tienes tus dudas, ¿no? Como, ay, o sea, si lo hice o no lo hice. Y gracias a Dios yo nunca fue como que dudara de mi salvación como tal, de decir, ay, no soy salva porque X. Pero hubo un punto en el que yo no recuerdo qué hice. Estaba en prepa, tenía yo creo 16 años y algo había hecho o algo no había hecho. Ahorita que lo pienso, o sea, ni siquiera debe de haber sido tan grave porque ni siquiera me acuerdo qué era, pero para mí fue como, si yo soy una hija de Dios, ¿cómo es posible que yo esté pensando esto? ¿O cómo es posible que yo esté haciendo esto? ¿O cómo es posible que yo no haya hecho esto? Les digo, no me acuerdo para nada qué fue lo que hice, no hice, pensé, no pensé, whatever. Pero el punto es que, pues en ese punto, yo dije, si yo soy una hija de Dios, pues no puedo estar pensando de esta forma o no puedo estar actuando de esta forma, ¿no? Y ahí tuve una confrontación muy fuerte conmigo misma, que pues obviamente es el Espíritu Santo que te dice, oye, ¿qué onda? Y en ese momento yo dije, ¿qué está pasando? Y digo, ya a posteriori yo puedo ver y decir, pues era el Espíritu Santo que me estaba diciendo, si eres hija de Dios, no te portes así, ¿no? Pero en ese momento para mí fue como, no puede ser esto, ¿no? Y entonces yo, pues muy arrepentida o muy como confrontada, pues ya oré y le pedí perdón a Dios y dije, Dios, no más, o sea, yo no puedo estar viviendo de esta forma o haciendo estas cosas si yo soy tu hija, si yo estoy, pues queriendo hacer lo que tú dices. Y ese fue el punto en el que yo decidí am, que mi vida era para Dios, ¿no? O sea, ya no solo era como, Dios mi Salvador, sino ahora era también mi Señor y era el que iba a guiar mi conducta, mis pensamientos, mi hablar, todo. Y claro que no es una decisión de, ay, listo, ya lo hice y mañana no vuelvo a pecar nunca más en la vida. Pues no, pero es una decisión constante de todos los días de decir, yo quiero buscar hacer tu voluntad, quiero buscar hacer lo que tú dices. Y en ese punto yo fue que decidí, pues, como tener mi relación personal con Dios, ya no depender de otros, ya no decir, bueno, leo si mi papá me recuerda o busco o oro si me dicen que ore, sino buscar a Dios como mi amigo, como mi padre, como mi refugio mío, de mí, ¿no? Y ya no de nadie más que me está enseñando. Pero pues obviamente seguimos pecando, seguimos aprendiendo y sigo a veces dependiendo de otras personas para aprender de temas un poco más complejos o un poco que yo no domino, pero ya no dependo de las demás personas para ir con Dios directamente a orar, a platicar, a leer o lo que sea, pues yo puedo hacerlo sola y lo hago pues constantemente o intento hacerlo constantemente. Muy bien. Ahora, aquí viene la segunda pregunta para Caleb. Creo que eso fue hace un par de años, durante la pandemia, en el que, digo, yo ya era un adulto en edad, pero todavía tenía muchas decisiones por tomar. En esa ocasión, con la pandemia, bueno, para contexto, pues toda mi vida mis padres me habían comentado de eso, del Dios de tus padres y la importancia y etcétera. Y realmente para mí no era... eh, por mi personalidad y pues mi naturaleza de siempre dar la contra, realmente yo no me sentía cómodo decir, está bien, pues me voy a, todo lo que me digan, eso así es. Y entonces el Dios de tus padres tiene que ser tu Dios. Y yo tenía mucho conflicto porque pues yo sentía como que, ¿por qué tengo que aceptar algo que ni siquiera, o sea, por, estoy seguro que quiero en su totalidad? O sea, yo no, hay cosas en las que tal vez no siento que estemos de acuerdo, y pues ni modo, me las voy a tener que, eh, pues, pasar y aceptarlo así como es. Em, Así que durante la pandemia, la iglesia pues pasó por un momento en el que los cultos eran 100% puerta cerrada, en el que pues yo participaba en la grabación de video, grabación de audio, edición de los videos, y prácticamente era un culto de mi papá, Jonatán, el otro pastor de la iglesia, y yo. Solo éramos nosotros tres y
pues fue, podría decirse de que una clase intensiva de, pues, qué estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Fue mucha reflexión para mí, así que pues fui sin querer queriendo, labrando mi camino hacia una decisión más madura, más consciente mentalmente de lo que significa y mi relación con Dios. Y comprendí que eh, el Dios de mis padres, pues sí se convertía en mi Dios, pero no necesariamente eh, con exactamente como mis padres lo veían o tienen la relación, sino pues el mismo Dios bíblico que sin cambiar que está en la Biblia, pero pues mi relación no va a ser la misma que la de mis padres. Sin embargo, pues sigue siendo una relación personal que, que es uno a uno. Muchas gracias por comentar eso, Caleb. Realmente lo agradezco porque eso es precisamente lo que tenemos que entender los padres, que nuestros hijos tienen que vivir el proceso de encontrar su forma de relacionarse con Dios y que tal vez no va a ser exactamente igual a la mía porque no somos la misma persona, pero yo puedo confiar plenamente en que Dios hizo a cada uno de mis hijos y de tus hijos y que Dios está interesado en tener una relación con Él y va a encontrar la forma de acercarse a cada uno de ellos, como tú ya escuchaste, las 3 diferentes experiencias que mis hijos tuvieron en 3 diferentes edades y situaciones. La pandemia, yo antes de la pandemia, yo veía que mi hijo se iba alejando poco a poco y no tenía la menor idea de cómo lo iba a traer. Pero oraba mucho por él. Y Dios fue el que se acercó y, como dice en su palabra, lo atrajo con lazos de amor. Y sé que cuando él decidió agarrarse directamente de Dios, no puede estar en mejor lugar. No sé qué va a pasar en el futuro, pero sé que él ya tiene la experiencia de lo que es vivir y conocer al Dios real. Y después de tener esa experiencia, no creo que quiera estar en otro lugar, pero esa ya será su decisión. Bueno, hijos, les agradezco mucho por sus comentarios, algunos que ya conocía, otros que no conocía o tal vez no recordaba o tal vez no quería recordar y otros que realmente han alimentado mi alma y me han emocionado mucho. Pero volviendo a nuestro auditorio, así como llega el momento en que tus hijos deben tomar las riendas de algunas cosas en su vida, su relación con Dios debe de ir creciendo al grado de que ya no sea necesario que tú le digas, le recuerdes o le obligues a hacer las cosas de Dios. Mientras que sigas haciéndolo, tú nunca vas a saber si ellos realmente desean hacerlo por Dios o lo haces porque tú se los impones, se los exiges o te pones muy insistente. Es algo así como quitarle las llantitas de apoyo a una bicicleta y dejar de correr a su lado, diciéndole qué hacer en cada movimiento o en cada cosa que hace al andar en su bicicleta. Llega el momento en el que tienes que dejar que vayan solos en la bicicleta. Tal vez se van a caer, se van a raspar, se van a enojar, se van a alejar de ti o de la bicicleta, pero eventualmente la buscarán y van a aprender a manejarla y a dominarla por sí mismos. Ahora, quiero dejar muy claro, no te estoy diciendo que te desentiendas, dejes de motivarlos, dejes de ser incluso ejemplo, pero ahora la motivación va a ser más implícita que explícita, va a ser más una sugerencia y el ejemplo que tú les das que una exigencia y una obligación. Por eso es que tu relación con Dios debe ser genuina, debe ser total y constante. Ellos van a poder saber si tú misma lo haces porque quieres o porque debes, si lo haces por convicción o lo haces por imagen o incluso por obligación. No tengo tanto tiempo para abundar en esto porque ya el tiempo se nos ha ido,
Seguramente vamos a manejarlo con mucho más detalle en la próxima temporada que nos enfoquemos a los jóvenes adolescentes, pero por ahora quiero darte unas cuantas preguntas que te pueden ayudar mucho si las respondes con honestidad. Y créeme, no son preguntas que te quieren hacer o te quieren juzgar. Son preguntas que te quieren ayudar a que tú misma entiendas si tienes esa genuina relación con Dios. Así es que con todo mi amor aquí van estas preguntas. ¿Te deleitas en leer y aprender de la palabra de Dios y lo que Dios te dice a tu vida? ¿O por lo general siempre te dice cosas para los demás? ¿Verdad? En tu lectura encuentras cosas que los demás deberían saber, los demás deberían aplicar, y en especial tus hijos, ¿verdad? A veces nos pasa eso. Así es que contesta. ¿Te deleitas en tú aprender de la palabra para tu vida o generalmente la aplicas a los otros? Siguiente pregunta. Cuando ayudas en algún ministerio, en algún proyecto o en alguna actividad de la iglesia, ¿lo haces porque disfrutas servir a Dios al servir a tus hermanos? ¿O lo haces porque ahí van a estar X y Y personas a quienes quieres impresionar o con quienes quieres quedar bien o con quien te sientes a gusto y lo haces por influencia o porque quieres pasar un rato con esas personas? Siguiente pregunta. Los domingos en la mañana, tus frases son algo parecido a tenemos que ir a la iglesia, no podemos faltar, o cosas que implican obligación, o más bien se refleja en tu humor y en tu actitud que tú disfrutas y que anhelas y que disfrutas de verdad ir y servir y recibir alimento espiritual. Tus comentarios durante la mañana del domingo o el día que tengas que ir a alguna actividad de la iglesia, ¿hablan de obligación o hablan de deleite? Esa es la pregunta. Y la última pregunta. No creas que van a ser tantas, ¿verdad? Esta última. ¿Comentas con tu familia y les pides que oren por ti, por cosas que Dios te ha mostrado que debes cambiar en tu vida personal? Es evidente para tu familia cómo tú te dejas transformar por Dios para hacer más lo que Él quiere. O a lo mejor si les preguntamos, ellos no pueden recordar la última vez que vieron algo que Dios te pidió que cambiaras y tú estuviste dispuesta a hacerlo. Todas estas preguntas van enfocadas a que entendamos que en la medida que nuestros hijos vean la obra de Dios y la realidad de Dios en nuestras vidas, ellos van a querer tener lo mismo por su propia voluntad. Ese es el trabajo más trascendente que podemos tener. Ojalá pudiera ser lo suficientemente enfática en esto. Es lo más valioso que podemos hacer con nuestros hijos. Nada como acercarlos a Dios para que su corazón esté lleno y nutrido de esa agua viva que jamás les volverá a dar sed. Por favor, considera estas preguntas, no las deseches, porque a lo mejor van a ser dolorosas, pero van a ser tremendamente reveladoras. Me despido con esto. Es mi deseo y mi oración que sea cual fuere la etapa en la que tus hijos se encuentran, tanto tú como ellos crezcan y profundicen en su relación con Dios cada día. No hay nada mejor que la nutrición emocional y espiritual que proviene de Dios.